Hola, soy Verónica Bernal de Yogate y hoy vamos a hablar sobre cómo elegir una esterilla de yoga. Me habéis preguntado muchísimo, mis alumnas me preguntan muchísimo y bueno, vamos a hablar hoy, ya hablamos en su momento de cómo elegir un zafu y hoy vamos a elegir una esterilla de yoga, porque es cierto que hay muchísima variedad, hay muchos factores a tener en cuenta y bueno, es algo que vamos a usar mucho tiempo y si lo cuidamos bien nos puede durar muchos años, a pesar de usarlo todos los días. Esterillas de yoga hay muchas, como decíamos. Lo más importante es que sea una esterilla de yoga. Y digo esto porque hay una gran variedad de esterillas en las tiendas de deporte, por ejemplo, que no nos sirven para hacer yoga. Vamos a ver ahora cómo es una esterilla de yoga. Las que no nos sirven son las de, por ejemplo, las de pilates, que son más gorditas, que hay algunas que tienen un grosor importante, que son muy cómodas para tumbarnos. Digo pilates, pero quizá de otros tipos de ejercicios también, ¿vale? Son muy cómodos para estar en el suelo tumbados, pero nos quitan muchísima estabilidad. Es por eso que las esterillas de yoga son tan delgaditas, para poder estar de pie con total estabilidad o de pie apoyándonos con las manos sin que estemos temblando, ¿no? Sin que perdamos el apoyo firme en el suelo. Entonces ese tipo de esterillas no nos sirven. Y tampoco nos sirven las que son tipo aislante de ir de camping, porque resbalan mucho en el suelo y es posible que al entrar a la esterilla las extendamos en el suelo. Suelen ser las que al dejarlas en el suelo se abren solas prácticamente porque son muy tiesas. Ese tipo de esterilla no nos sirve porque resbalan. Entonces cuando vamos a entrar en la esterilla, venimos del suelo y pisamos la esterilla, si te das cuenta esta, pues prácticamente no se mueve nada. Las otras esterillas al pisar se mueven y te puedes caer y bueno, de hecho mucha gente se ha caído haciendo eso. Algunas alumnas mías se han caído por desgracia y te puedes hacer mucho daño. Entonces es muy importante que tengan este agarre, que agarren al suelo la esterilla y también que tengan el agarre por encima, que ahora vamos a verlo ahora. Entonces ese tipo de esterillas, tanto las que son muy gorditas como las que resbalan, que suelen estar más tiesas, esas no nos sirven para practicar yoga. Bueno, si la tienes en un momento dado, pues hasta que no te compras otra, pero no es la esterilla adecuada ni es segura para la práctica del yoga. En yoga, ¿qué necesitamos? Pues ya te he dado dos pistas. Primero, que agarre bien, que tengan un buen agarre, tanto en el suelo como por encima, para que no nos resbalemos cuando practicamos una postura, por ejemplo, en las que abrimos las piernas, que no se estén resbalando los pies y tengamos que estar más preocupados de contraernos para no acabar espatarrados de la esterilla. Estamos más preocupados de eso que de hacer bien la postura para estirarnos bien. Entonces estamos haciendo el efecto contrario y de hecho también nos podemos hacer daño. O cuando hacemos, por ejemplo, perro boca abajo, que apoyamos las manos en un lado y los pies en el otro, igual nos vamos resbalando y al final tenemos que estar contraídos para no caernos. Entonces ese tipo de esterilla no nos sirve. Una característica muy importante de las esterillas de yoga es que agarran, no resbalan, ¿vale? Hay diferentes tipos de agarre, o resbalan muy poco, apenas nada, y hay algunas que parecen papel de lija, porque es cero el agarre. De hecho algunas son incluso un poco raspositas, para que no resbalen nada. Ahí también tenemos que jugar nosotros con nuestro gusto, con el estilo de yoga. Hay yogas que son un poquito más dinámicos y ese pelín a malas penas de que resbala pues nos puede venir bien para cuando entramos con los pies o bueno, hacemos algún tipo de transición. Es posible que incluso nos favorezca. Entonces tendremos que ver qué preferimos. Si un agarre total, que ya os digo que son incluso un poquito rugositas, que no resbalan absolutamente nada, y hay otras que tienen ese pelín de nada, porque es apenas, de hecho te apoyas y ya tienes que hacer un esfuerzo para que te resbales. Y bueno, la otra parte que es súper importante es que sea una esterilla que sea finita.
hay diferentes grosores, pero que no sean esas esterillas gorditas, muy almohadilladas, que como te digo, son muy cómodas para tumbarte y hacer ejercicios, pero en yoga no nos favorecen nada porque no podemos mantenernos de pie con estabilidad ni sobre las manos con estabilidad, y es lo que necesitamos precisamente. Si te das cuenta, estas esterillas parecen más una alfombra que algo mullidito, ¿no? Son muy finitas. Hay grosores distintos, desde las más finas, que son casi como una toalla. Las más comunes suelen ser de 4 milímetros aproximadamente, las hay de 6 y las hay de 8. Más allá de 8, no sé si las hay de más, pero tampoco sería muy recomendable más almohadillado, porque ya os digo que perdemos esa estabilidad, y cuando apoyamos bien el pie en el suelo o la mano en el suelo, lo que necesitamos es sentir la estabilidad que hay debajo, en la tierra. Entonces tiene que ser un poquito mullida para que no estemos en el suelo, digamos, para que tengamos ese poquito de comodidad, ¿no? Que los huesos no se nos claven en el suelo, pero nada más. De hecho, bueno, no, todas las salas en las que hay tatamis, por ejemplo, que a mí en alguna ocasión me tocó practicar sobre un tatami, es terrible porque estás todo el rato, no puedes practicar equilibrios, estás todo el rato balanceándote. También me tocó en otra ocasión una esterilla de estas gorditas en un centro que tenían, era un centro donde practicaban otras disciplinas, y las esterillas eran, pues eso, gorditas, igual, imposible, te tienes que bajar al suelo para practicar todo lo que no sea tumbado. Entonces, ¿de qué dependerá el grosor? ¿Cómo eliges el grosor? Pues depende un poco de ti. Cuando eres una persona delgadita, que se te notan los huesos, por ejemplo, la pala ilíaca, o a mí me pasa, por ejemplo, con la séptima cervical, que me protuye un poquito y al hacer las invertidas se me clava mucho en el suelo. Pues yo utilizo esta, que es de 6 milímetros. Es fina, pero es un poquito más gordita. Esta es de 4, es un poco más finita. Es muy cómoda también, pero por ejemplo a mí en las invertidas se me hace incómoda por eso. Con la de 6, por ejemplo, son 2 milímetros, que no parece que es nada, pero con ese poquito más es suficiente. Entonces, pues bueno, depende un poco si te pasa este tipo de cosas, pues un poco más gruesa. Si no es el caso, pues con la finita también puede ir muy bien. Y luego hay otras que incluso son aún más finas, que son las de viaje, o unas que son tipo toalla, que son todavía más finitas. Entonces, pues bueno, también depende un poco de, pues eso, pues si la vas a usar para irte por ahí de viaje, llevarla en una mochila, que la puedes incluso doblar más que enrollada, o si la utilizas para ir al estudio de yoga para practicar en casa. Por eso hay diferentes grosores para que elijas el que mejor te pueda servir en cada momento. Luego, ahora que hablo de las tipo toalla, hay otras que son toallas de yoga, que también a veces dices, me compro una toalla de yoga, ¿no? Depende. ¿Eres una persona que suda mucho? ¿O practicas un estilo de yoga como puede ser el Bikram yoga, en el que acabas empapado en sudor? Entonces necesitarás, aparte de la esterilla, una toalla de yoga, que una toalla de yoga es una toalla con la forma de la esterilla, pero que tiene también ese agarre extra, ¿vale? No es una toalla normal, tienen la superficie, algunas tienen como esas gotitas como de silicona que llevan los calcetines de andar descalzos en las suelas, y otras pues tienen una rugosidad especial que hace que no te resbales, entonces también es importante. Luego hay toallas pequeñitas también de yoga para apoyar las manos, simplemente para aquellas personas a las que les suda mucho las manos, pero a lo mejor el resto del cuerpo no. Entonces, bueno, hay pequeñas cositas que nos pueden servir también para complementar la esterilla. Más cosas que hay que tener en cuenta cuando elegimos la esterilla de yoga, aparte de que sea estable, de que tenga un buen agarre, ya te digo, hay diferentes tipos de agarre, diferentes texturas. También es importante que tenga el largo adecuado. Las hay un poquito más largas para las personas que son más altas. Entonces también, si es tu caso, no es lo mismo medir 1,60 m que 1,80 m, posiblemente, o 1,90 m, que te salgan los pies. Bueno, pues las hay un poquito más largas, no las hay excesivamente largas, es verdad que posiblemente si eres muy alto o muy altas se te quedan los pies un poco fuera, pero sí que hay unas que son un poquito más largas de lo normal, que también puedes jugar con ello. Las hay también un poquito más anchas.
Incluso hay algunas que son como una esterilla doble, o sea, tienen el doble del ancho de una esterilla normal. Entonces, pues está muy bien, por ejemplo, para casa, para practicar en casa, para practicar acroyoga, para practicar yoga en parejas, para practicar con niños. Son esterillas que son casi como una alfombra, pero con este tipo de grosor, con esta suavidad. Por ejemplo, ves que al desenrollarla, pues son muy maleables, ¿no? No son como esas esterillas que te decía que son como de camping. No tienen nada que ver las texturas que tienen las esterillas de yoga, son muy blanditas, ¿vale? Las hay también con forma redonda, que ahora también se ven mucho en algunas fotos muy bonitas que son redonditas, entonces pues son muy cómodas también, pues tienen que tener el ancho suficiente para que puedas abrir bien las piernas, por ejemplo, para hacer un perro boca abajo, en el que tienes que tener un ancho mayor. Pero bueno, depende un poco del yoga que vayas a hacer o en qué momento o para qué lo vayas a usar, pero también son útiles. Y luego también existen para colocar en la esterilla, para cuando vamos, por ejemplo, a meditar. La esterilla es cómoda, pero hay personas a las que los tobillos les molestan cuando ya llevan un ratito, por lo mismo, porque el hueso, al ser esterillas finas, pues se clava un poco. Y también por el tema del frío. La verdad que la esterilla aísla mucho del frío, pero en sitios que son especialmente fríos quizá te puede ayudar una manta de lana. La lana es un aislante, es un termorregulador. En invierno da calidez y en verano no aporta calidez, pero sí que te aísla. Entonces, por ejemplo, para meditar puede ser muy cómoda esta lana. Son como borreguitos, el borreguito de toda la vida, pero natural, que se coloca en la esterilla y pones tu zafo encima, te aísla del frío y además pues eso te da un extra de acolchado, ¿vale? Hay quien utiliza también, que también se ven muchas veces, unos tapetes de algodón que se colocan encima del mismo largo de la esterilla. Esto también pues cumple un poco la función como de la toalla, el aislante, para lavarlos o para llevarlo en la mochila, por ejemplo, y utilizarlo en cualquier lugar. Entonces, pues bueno, hay diferentes opciones que nos pueden servir. En realidad, para practicar yoga, pues bueno, no necesitaríamos gran cosa, pero sí que una buena esterilla te ayuda mucho. Quiero decir que si te vas por ahí, prácticamente puedes practicar yoga en la playa, en la arena o en el monte, en la tierra, pero bueno, es verdad que facilita mucho el tener tu esterilla. Entonces, bueno, hay quien lleva estas toallas, estos tapetes que se pueden doblar y quedan nada muy pequeñito y pues bueno, cuando va a practicar por ahí a la naturaleza los lleva. Las esterillas se doblan bastante, pero bueno, que sí que abultan mucho más porque bueno, tienen otra textura diferente. Y como, bueno, ya hemos visto un poco diferentes opciones para elegir la esterilla, luego por supuesto hay como muchas decoraciones, dibujos y demás. Y me faltaba decirte los materiales. Los hay naturales y sintéticos. Estas, por ejemplo, son sintéticas, son muy duraderas. De hecho, estas tienen ya muchos años y mucho uso, porque estas más finitas son las que yo tenía en mi escuela para los alumnos y llevan muchísimas lavadas y muchísima batalla y sin embargo pues no están como el primer día, pero casi, porque están perfectas. Son las que tengo para los cursos y bueno, las sesiones que hago presenciales y la verdad es que están en perfecto estado. Esta mía también tiene ya años y está impecable, a pesar de que tiene un uso diario bastante intenso. Me gusta mucho también por eso, porque la textura es muy cómoda. Las hay también de materiales naturales, normalmente suele ser el corcho. Las de corcho son muy cómodas también, tienen un tacto muy agradable porque es cálido y muy suave y al mismo tiempo tiene ese agarre que necesitamos en yoga. Además, pues bueno, tiene muchas virtudes en cuanto al mantenimiento,
suelen ser antibacterianas por el tema del sudor, no, las de corcho no tienen ese olor, que al principio las que había más naturales sí que tenían un olor a lo mejor raro, pero bueno, el corcho es que es una superficie estupenda para esto. Entonces es muy muy útil, suelen tener el corcho por encima y por debajo suelen llevar una capa de antideslizante extra para mantenerse bien, pero bueno, hay diferentes, hay algunas que son corcho por delante y por detrás. Seguro que si has mirado un poco o si le echas un vistazo a estas esterillas ves diferentes opciones también. Y luego, bueno, pues ya te digo, con diferentes decoraciones, ahora hay, de un tiempo para acá, hay esterillas súper bonitas con muchas decoraciones diferentes donde elegir y seguro que encuentras tu estilo. Por supuesto las lisas e incluso negras para aquellos que no quieren mucho colorín. Y bueno, el mantenimiento suele ser bastante sencillo. La mayoría de esterillas se pueden lavar en la lavadora sin ningún problema, eso sí, sin calor, con un detergente suave. Yo la suelo lavar con jabón de Marsella, de estos de lavadura de ropa, y en vez de suavizante, no se pueden usar suavizante, yo le echo vinagre para quitar un poco el exceso de cal. Aquí en Murcia tenemos un agua bastante dura, o por lo menos en mi zona tenemos un agua bastante dura, entonces les echo en el cajetín de la lavadora, en donde va el suavizante, le echo una cucharada de vinagre, el normal, el más baratillo que hay en el supermercado. No recuerdo exactamente el vinagre de vino, el que es así un poco naranjita. Para quitar, lo que hace el vinagre es quitar la cal, y también el vinagre es un desinfectante natural, y quedan perfectas. Si le ponemos suavizante, ¿qué va a pasar? Que nos vamos a resbalar, va a quedar como una película ahí que nos va a resbalar. Entonces no hay que ponerle o nada o un poquito de vinagre, ¿vale? Y pues ya os digo, estas por ejemplo tienen ya muchos años y están perfectas. Se ponen a secar, extendidas por ejemplo en un tendedero o en una cuerda y colocadas por la mitad, las mueves un poquito para que no se le quede la marca y ya está. Y el lavado es así de sencillo. Luego también hay diferentes desinfectantes en spray para utilizar, por ejemplo, en los centros que suelen tener, le pones el spray y luego con una bayeta pues les das. Lo puedes hacer tú de forma natural, con un árbol del té, con vinagre, bueno, hay varias recetas por ahí sobre estos desinfectantes, pero vamos, tampoco necesitamos que sea nada demasiado sencillo. Un limpiador con un desinfectante en un botecito de spray, le ponemos un poquito, con una galleta le damos y eso sí que se seque bien para que no cojan olores raros ni nada más. Y cuidándola, como te digo, la esterilla te va a durar muchísimo. Yo creo que la vas a cambiar por aburrimiento más que por uso. Es verdad que cuanto mejor calidad tenga la esterilla, más te va a durar. Las de baja calidad, a veces de frotarlas, se desmigan, digamos que van levantándose eso como unas miguitas pequeñitas de frotar mucho cuando hacemos, pues por ejemplo, estos estilos de yoga más dinámicos en los que a lo mejor entramos vamos a apoyarnos en las manos y entramos con los pies y entonces frotamos los pies contra la esterilla y vamos haciendo estos movimientos, y es posible que si no es de muy buena calidad, pues ya te digo, salgan como una especie de miguitas que van al final estropeando la esterilla, y por donde tiene ese roce pues se van estropeando. En los yogas más estáticos la verdad es que no suele haber ese desgaste de la esterilla, y cuidándola pues te va a durar muchísimo. Espero que con todo esto que te he dicho, que al final ha sido un montón, te ayude a elegir una buena esterilla, la adecuada para ti. Al final las variables las tienes que definir tú con lo que te he dicho, sobre todo que sea una esterilla de yoga, que sea estable, que no resbale y que tenga tu alto y tu ancho correcto cuando nos salimos un poco del estándar, ¿no? Sobre todo en el largo. Y bueno, si tienes alguna otra duda sobre el tema de las esterillas, pues aquí debajo me dejas tus dudas, te las iré respondiendo en la medida de lo posible. Y como siempre te invito a visitar en Yogate, nuestra escuela de yoga online, donde puedes encontrar pues clases de yoga, cursos, talleres y seguro que un montón de tips que te van a ayudar con tu práctica de yoga. Que tengas un muy buen día y nos vemos en el próximo vídeo.